que ha estado desde la eternidad en Cristo realmente es bendecido. Es bendecido desde ya. Porque Dios es un Dios, naturalmente su naturaleza, su vida es bendición. Dios en sí mismo, Él es bendición. Desde ya, desde antes de la fundación del mundo, Dios es bendición. Y ahora nosotros, ¿cuándo comenzaste a existir tú? Tú puedes decir, yo hace 70 años he comenzado a vivir. Otro puede decir hace 50 años. Otro puede decir hace 40 años, hace 30 años, hace 20 años, hace 10 años, hace 12 años, hace 15 años. Si eres un hijo de Dios, tú no vives esos años. Tú vives desde antes. Tú vives desde antes. Y tu vida desde antes es bendecida. Tu vida desde antes es bendecida. En el libro de Efesios, en el capítulo 1 y en el verso 3, nos muestra la existencia. Nos muestra Dios la existencia de nosotros en Él y siendo bendecidos. ¿Lo tenemos? Efesios capítulo 1, verso 3. El apóstol comienza alabando a Dios. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y oiga cómo dice, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La bendición de Dios es en los lugares celestiales, en donde tú y yo estábamos en Cristo. Amados hermanos, este año comienza en tu vida esa bendición de acuerdo a lo que esté establecido de parte de Dios desde la eternidad. Pero dice que fuimos escogidos en Él. ¿Cuándo? Antes de la fundación del mundo. Y aquí viene la condición de la vida de cada uno de nosotros.
¿Cuál es la condición de la vida de cada uno de nosotros en la cual debemos de vivir en esta tierra? Es que tú y yo vivamos para el propósito de Dios aquí en esta tierra. ¿Cuál es? Es que tú vivas santo y sin manchas aquí en esta tierra. Vivir santo y sin mancha es tener la naturaleza de Dios en las vidas de nosotros. Él es santo. Pero si lo tienes a Él en tu vida, esa naturaleza de Él te hace santo a ti. No que tú te hagas santo, no, Él te hace santo a ti por su naturaleza que está en tu vida. Él quiere que vivamos de acuerdo a como Él es, porque nosotros venimos de Él, hemos salido de Él, Él nos ha tenido en Él. ¿A dónde estábamos nosotros? En Él, en Cristo. Entonces, ¿qué te cuesta vivir a ti y a mí santos si esa es la naturaleza de Él? Y nosotros hemos estado en Él y Él está en nosotros. La condición de la vida de nosotros es ser santos y sin manchas. Ahora, esa bendición de parte de Dios bajó a la tierra cuando Él hizo al hombre aquí en la tierra. Cuando hizo a Adán, todos los seres humanos estábamos bajando del cielo a la tierra en la vida de Adán. Ahí estabas tú, pasa de Dios a Adán. Y cuando Dios hace a Adán, ¿qué hace Dios? Dios lo bendice. Génesis capítulo 1. Dios bendice a Adán. Verso 26, verso 27 y verso 28. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios. Y los bendijo Dios. Y los bendijo Dios. Dios bendijo a Adán
y a Eva. Dios no ha hecho a nadie que no sea bendecido. Dios no ha hecho a nadie que no sea bendecido. Ahí estábamos nosotros en Adán. Y cuando estábamos en Adán, Dios estaba bendiciendo a Adán. Dios estaba bendiciendo a cada uno de nosotros. Dios nos estaba bendiciendo a nosotros a través de Adán. Lo que hacía Adán, lo hacíamos nosotros. Cuando Adán pecó, pecamos nosotros. Adán cayó, caímos nosotros. Veamos otro ejemplo de ello. En el libro de los Hebreos. Capítulo 7 del libro de los Hebreos. ¿Ya lo tiene? Ahí vamos a leer algo que es exactamente igual allá en Adán. Verso 1 dice: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia y también Rey de Salem. Esto es Rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios. Permanece sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham el patriarca dio diezmo del botín. Ciertamente los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido
de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. Y sin discusión alguna, el menor es bendecido por el mayor. Y aquí ciertamente reciben los diezmos hombres mortales, pero ahí uno de quien se da testimonio de que vive. Por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos. Porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio del Levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdocio según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Pero ¿qué les quiero enseñar aquí por haber leído todo eso? Algunos pueden estar pensando, ya va a hablar de los diezmos. No. ¿De qué quiero mostrarles acá? Verso 9, póngale atención a ese verso. Y por decir así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. ¿A dónde estaba Leví? Leví estaba en Abraham. Entonces lo que Abraham hacía, ¿lo hacía quién? Lo hacía Leví. Ahí en Abraham, dentro de Abraham estaba Isaac, y en Isaac estaba Leví, y las 12 tribus estaban dentro de él. De Abraham pasaron a Isaac, y de Isaac salieron ellos. Cuando Abraham hizo todo lo que hizo, lo estaba haciendo Leví, lo estaba haciendo Isaac dentro de Abraham. Cuando tú estás haciendo lo que estás haciendo, si eres un hombre, los hijos que tú vas a engendrar lo están haciendo también. ¿Entiende usted eso hoy? Lo que yo hice antes de que mis hijos fueran engendrados, lo hacían ellos a través de mi vida. Lo hacía yo, lo hacían ellos. Porque ellos estaban en mí.
Entonces nosotros estábamos ¿a dónde? Nosotros estábamos en Cristo antes que existiera el mundo. Pero ya cuando Dios hizo el mundo, ¿para dónde nos pasó Cristo? Para Adán. Nosotros estábamos en Adán. Pero cuando Adán pecó, también todos nosotros pecamos. Cuando Adán cayó, todos nosotros caímos. Adán fue bendecido. Entonces nosotros fuimos bendecidos. Porque vino de Dios. Vino de Dios. La bendición vino de Dios a nosotros. Veamos a Abraham. Génesis capítulo 12. Génesis capítulo 12, Abraham. Abraham tuvo que aprender a obedecer a Dios. Así como todos nosotros en este año tenemos que aprender a obedecer a Dios como aprendió Abraham. Abraham no era tan obediente, así como nosotros no somos tan obedientes. Pero en este año tenemos que comenzar a aprender porque Abraham comenzó a aprender. Este año tú tienes que aprender a caminar con Dios, a vivir con Dios, a andar con Dios. Porque eso va a hacer en tu vida la diferencia en este año. Tú tienes que aprender. En este año tú tienes que aprender, yo tengo que aprender. Cada día tenemos que aprender. Estos 7 días en los cuales nos encontramos el día de ahora debe de haber sido ya de aprender. Tú ya no puedes seguir siendo igual, hermano, hermana, ya no puedes. Nadie puede seguir. Yo les digo a todos los que están en esta mañana, hermana, hermano, ¿quieres de verdad a Dios? ¿Amas a Dios? Los que aman a Dios le obedecen. Hermanos, no importa la edad en la cual nosotros estemos. No importa que ya sintamos que se nos han terminado las energías. Dios tiene energía para darte, para que tú tengas fuerza, para poderte levantar muy temprano y estar en la presencia de Dios. Yo no sé cómo ustedes quieren oír la palabra de Dios. ¿Cómo la quieren oír? ¿Quiere que se les hable
en un sentido así como generalmente hablan algunas versiones de la Escritura? Hay algunas versiones de las Escrituras que tienen el lenguaje actual, tienen el lenguaje común de la gente. ¿Quiere usted que yo le hable en este año a usted así, en ese lenguaje que tienen algunas versiones? Hay versiones que dicen: no seas tonto. Así dice en la Biblia, en esa versión: no seas tonto. ¿Quiere que le hable en el lenguaje ese a usted? No sea huevón, no sea huevona. ¿Quiere que le hable así? Usted ya sabe qué quiere decir la palabra huevón o huevona. ¿Sabe? ¿Verdad que todos sabemos? Algunos quizás así quieren que se les enseñe, que se les diga en palabras generales. Se oye bastante, ¿verdad que algo incorrecto decir así? Pero eso es lo que le decían a uno los padres. Así me hablaba mi papá, mi mamá: este es un gran huevón, decía. ¿Vea que así te decían, Marlene, a ti? Y hoy les digo: ya no seamos así. Ya no sigas siendo tú así. Hermano, ya no sigamos siendo así. Madruguemos. Levantémonos temprano. Estemos aquí. En la tarde, si veo a una hermana, eso le voy a tener que decir. Porque por eso no está aquí en esta mañana. Por eso no están algunos aquí. Estamos en un año nuevo, pues en un año nuevo. Esto es nuevo para ustedes. ¿Verdad que es nuevo para ustedes? Sí. De mi boca nunca ha salido esta palabra. Entonces, nueva para ti. No sea huevona, no sea huevón. Levántate temprano. Y prepárate para venir a adorar y glorificar a tu Dios. Abraham
no quería tomar el camino de Dios. ¿Quién lo tuvo que levantar para que él tomara el camino de Dios? Su papá. Su papá. Hermanos, ¿por qué vamos a tener que alguien nos esté empujando si tú eres un hijo de Dios y una hija de Dios y que sabes tu responsabilidad para vivir delante de la presencia de Él? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué se te tiene que estar diciendo? ¿Le molesta a usted como padre, como madre, tener que estarle diciendo lo mismo a su hijo y a su hija, sabiendo lo que ellos ya tienen que hacer? Enoja, hermanos. A Dios le molesta estarte diciendo lo mismo a ti todos los días, estarte diciendo que tienes que vivir delante de Él. Ya tú eres responsable de la vida que debes de tener delante de Dios en este año. Hasta molesta estarle diciendo, ¿y por qué no vino, hermana? ¿Por qué no vino, hermano? Y tener que oír lo que inventan, ¿por qué no vinieron? Imagínense, ahí está, nos levantamos. A levantarnos, ya sabemos lo que tenemos que hacer. Yo estoy seguro que usted no permite que su mamá le diga cuando usted se levanta. Cuando se levanta la mamá, el papá y se levantan los hijos, la mamá no le tiene que decir a la niña o el niño, ¿vas a ir al baño, hijo? ¿Vas a ir al baño? No, ella sola sale para el baño, ¿verdad? Porque se levanta que ya no aguanta. No necesita que le diga a la mamá, pero porque necesita que le diga, anda, bañate, mira la hora. ¿Por qué necesita que le diga eso? ¿Por qué? Que no ves la hora. Mira, ya nos está agarrando la tarde. ¿Por qué tiene que el papá y la mamá estarle diciendo ya a su hijo y a su hija cuando ya sabe eso? Porque para ir al baño ella sale corriendo. Para ir al servicio sale corriendo. Ay, no aguanto, no aguanto. ¿Y por qué? Para que se comience a preparar. Apúrate, hija. Mira la hora. Mira, hijo. Mira. Ya sabemos. Algunos ya estamos curtidos. Ya somos gente adulta, ancianos de la tercera y cuarta generación de edad ya. No de la tercera, de la cuarta.
Y todavía hay que estarles ahí. No, hombre. Eso no es lo correcto. Somos hijos de Dios. Abrahamcito, Jehová le había dicho, pero el muchacho no daba. Igualito, ¿verdad? Igualito a todos nosotros. Ay, con tal que llegue a la hora de oír el mensaje y ni lo oye ni lo entiende, porque su espíritu no ha sido preparado a través de la adoración delante de la presencia de Dios para poder entender la palabra de Dios. El culto es todo el culto, hermanos. Hay veces que me dan ganas de, hermana, no venga. Me dan ganas de decirle. Ay, debería de ver que ni montón que somos y me va a decir que no venga. Y eso que me importa a mí. Hermano, Dios le había dicho ya a Abraham, le había hablado a él. Pero el que inicia es a alguien que no le había hablado Dios, pero había estado pendiente de la condición de su hijo. Y el papá había oído y comenzó a jalar a su hijo, a la esposa de su hijo. Y aún jaló a otro que no debería de haber jalado. Y salió con ellos. Tenemos que ir, tenemos que caminar. Y tenemos. Y lo llevó hasta Harán. Y ahí se murió el pobre viejito. Pero estando Abraham en Harán, comenzó a obedecer a Dios. Y dice Jehová había dicho, dice el capítulo 12, pero Jehová había dicho a Abraham, Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela, de la casa de tu padre, a la tierra que te mostraré. Para caminar con Dios hay que dejar las cosas, hay que dejar a nuestros padres. Hay que dejar a nuestros hijos, hay que dejar a nuestra parentela. Dios quiere caminar contigo, contigo, contigo. Quiere Dios caminar. Ahí deja a tu mamá, ahí deja a tu papá, ahí deja a tu abuelo, ahí deja a tu abuela. Camina tú con Dios. Ahí deja a tu marido, camina tú con Dios. Ahí deja a tu mujer, camina tú con Dios. Si ella no quiere, ahí déjala. Él no quiere, ahí déjalo. Camina tú, sé obediente tú a Dios. Camina, camina, camina. Porque hay momentos en los cuales se levanta la mujer y ya se bañó y todo. Amor, levántate, la tarde nos está agarrando. En la cama el marido, pujando.
Ya es hora, levántate. O si no, al revés. El hombre. Y debe de ser eso, el hombre primero. El hombre tiene que levantarse primero. ¿Ah? Y después de que ya se ha bañado, todavía llega al cuarto y la esposa no se ha levantado, amor. Ya es hora, levántate. ¿Verdad? O si no, llega con un guacal de agua helada y se la tira, ¿verdad? Levántate, amor. Con cariño, ¿verdad? Le echa el agua helada. Hermano, pero debemos de caminar. Dios quiere que caminemos juntos. Pero si el otro no quiere, ¿cómo vamos a hacer? Entonces Abraham, Dios le había dicho, mira Abraham, no es toda la familia que va a caminar conmigo. Solo eres tú y tu esposa. Tú y tu esposa. El Señor está dispuesto a hacer de ti, a hacer de ti, a hacer de ti. Ponte delante de Dios para que haga de ti. En este año pongámonos delante de Dios para que Él haga de nosotros. Para que Él haga, haré de ti, haré de ti, haré de ti, haré de ti, haré de ti. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo. Y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Ahí comenzó a caminar él ya con Dios. Hasta ahí llegó su papá. Ahí se murió el viejito y comenzó él su caminata. No podía dejar a Lot porque allí iba ya, pero el llamado no era para él. Entonces, hermanos, vea, la bendición va en el llamamiento. La bendición va ahí. Cuando tú comienzas a caminar con Dios, cuando tú comienzas a obedecer a Dios, ahí va la bendición. La bendición va contigo. Tú no tienes que andar buscando la bendición. La bendición está dentro de ti. Tú no puedes andar buscando la bendición. Cuando Dios te llama a ti.
Y juntamente con el llamamiento te da la bendición. Y si tú lo obedeces a Él y caminas con Él, la bendición va contigo, va en ti, va con Dios en tu propia vida. ¿Por qué no somos bendecidos? Porque no obedecemos. Andamos buscando la bendición. No, hombre. Eso no es lo que enseña Dios. Desde la eternidad vemos que Dios tiene la bendición con aquellos que son de Él. Tiene la bendición, los trae a la tierra y los bendice. En Abraham hemos sido bendecidos todos. Ahí está, hermanos. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra, todas. Pero ¿por qué no se da eso? ¿Por qué no se da? Porque no obedecemos. No obedecemos. ¿Sabe? El mal no es para los que enseñamos, para aquellos a quienes Dios les da la palabra para que podamos enseñar. La obediencia es de beneficio personal. Hermano, yo voy a ser mucho más obediente con Dios en este año. Yo no sé si tú, para eso viene la palabra. No hagamos las cosas por compromiso. No hagamos las cosas porque amamos a Dios, y los que aman a Dios obedecen a Dios. En este año, seamos personas obedientes, seamos personas entendidas. La bendición de Dios va en la obediencia. Tú quieres ser una persona bendecida en este año, tienes que obedecer a Dios y no andar inventando cosas, hermano. Es incorrecto. Es incorrecto que tú hagas cosas
que no deberían de hacerse. Dios no te va a bendecir así. No te va a bendecir así. Dios a todo le da su nombre. A todo le da su nombre. Y lo llama así por el nombre de lo que es cada una de las cosas que nosotros hacemos para Dios. Dios prometió a través de la vida de Abraham bendecir a todo el mundo. De la vida de Abraham salió Israel. De la vida de Abraham hemos salido todas las naciones del mundo. Dejó a Adán y comenzó a obrar a través de la vida de Abraham. Abraham tiene su gran posición delante de la presencia de Dios. Ahora nosotros. ¿Cómo se es bendecido, hermano? ¿Cómo se es bendecido? Tú ya sabes. ¿Cómo se es bendecido? Tú ya sabes. ¿A dónde está la bendición? La bendición está en Dios, la bendición es Dios. Tú no puedes seguir de ignorante viviendo una vida apartada de Dios cuando tú sabes que la bendición es Dios. Veámoslo. Segundo de Samuel. David había comenzado a reinar. Y David, para salir a pelear contra los filisteos, sabe que David siempre había buscado la presencia de Dios. Y le consultaba a Dios y le preguntaba: Señor, ¿vas a entregar en mis manos los filisteos? Si Dios le decía de que sí, David salía a pelear. Pero si Dios le decía de que no, David no salía. Y llegó el momento de trasladar la presencia de Dios al verdadero lugar. La presencia de Dios estuvo fuera de Israel por 20 años. Pasó 7 meses. 7 meses pasó con los filisteos. Y durante esos 7 meses que
la presencia de Dios estuvo en medio de los filisteos, ¿sabe qué pasaba en medio de los filisteos? Los mataba, se enfermaban. ¿Por qué? Porque ellos eran unos grandes idólatros. Lo metieron al templo de Dagón. El arca, ahí estaba en el templo de Dagón. Y la metieron ahí. Y al día siguiente, ¿qué pasó con Dagón? Dagón había sido cortado de las manos, todo, y estaba tirado. Y ellos se quedaron, ¿y qué pasó? ¿Quién hizo esto? Fue Dios. Y comenzaron a verse úlceras en los filisteos y comenzaron a enfermar y a morirse. Y dijeron, no, saquemos el arca de aquí y mandémosla. Y la anduvieron caminando, la pasaban de una ciudad en otra ciudad, y a donde llegaba el arca de la presencia de Dios hacía estragos, de modo que no la pudieron aguantar. No la pudieron aguantar y solamente pasó 7 meses y después la sacaron. Hicieron un carro nuevo, enyugaron a 2 vacas nuevas que solo habían dado a luz una vez y juntamente las enviaron e hicieron ofrendas. Hicieron tumores, representantes en tumores en oro y ratones, y los metieron en el carro que mandaban el arca como ofrenda y la sacaron. Y las vacas la llevaban. Sabe que las vacas no se perdieron y llevaron el arca hasta llegar a un lugar. Y la gente del lugar se puso muy alegre y recibió el arca. Mataron las vacas y juntamente con el yugo y todo hicieron el sacrificio y lo presentaron delante de Dios. Pero ¿qué pasó en esa ciudad? La tuvieron ahí, pero ¿qué pasó? Vinieron unos y vieron adentro del arca y ahí mismo fueron muertos. En un mismo día, en esa ciudad murieron 50,000 personas y algo. Porque la presencia de Dios mata la carne, mata aquello que no está preparado para estar delante de la presencia de Él. Y sabe que en la casa de donde se dejó el arca, Abinadab, ese hombre no preparó a su familia para tener el arca ahí. Sabe que el arca pasó 20 años en la casa de ese hombre, pero como todos vivían en temor y todos no vivían en la presencia de Dios, sabe que ellos no podían adorar a Dios. Cuando nosotros como hijos de Dios hemos recibido a Dios, pero no adoramos a Dios como a Dios, no vivimos delante de Dios como Él es, no hay bendición.
Si tú eres un cristiano de esos sancochados que vive ahí, que camina, y todo el panorama, Dios no te va a bendecir. Hoy tienes que determinar caminar con Dios y andar conforme está escrito en su palabra, y entonces serás bendecido. ¿Qué pasó? Como les decía, David consultaba para ir a pelear en contra de los filisteos, pero para ir a traer el arca de la casa de Abinadab para Jerusalén no consultó a Dios. Hizo lo mismo que hicieron los filisteos. ¿Qué hicieron? Leamos el verso capítulo 6. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió. Partió de Baalá de Judá con todo el pueblo que tenía consigo para hacer pasar de ahí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que mora entre los querubines. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa, y Ahío, hijo de Abinadab, guiaba el carro nuevo. Y cuando lo llevaba de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de haya, con arpa, salterio, pandero, flautas y címbalos. Cuando llegaron a la era de Nacón, Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo, porque los bueyes tropezaban. Y el furor de Jehová se encendió contra Usa, y lo hirió ahí Dios por aquella temeridad, y cayó ahí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa, y fue llamado aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Esto es el quebrantamiento de Usa. Y temiendo David a Jehová, aquel día dijo: ¿cómo ha de venir a mí el arca de Jehová? De modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses. Y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Oiga, bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Lo bendijo Jehová a él y a toda su casa. ¿Y cuántos meses la tuvo ahí? 3 meses. Hermano,
es que el que bendice en donde es recibido es Dios. Obed-edom recibió a Dios en su casa, recibió la presencia de Dios y no anduvo preguntando: ¿y a mí me van a dar algo por tener aquí la presencia de Dios? ¿Me van a pagar a mí? ¿Qué voy a recibir yo por andar con usted? Hermano, este hombre, Obed-edom, llevó la presencia de Dios a su casa. La recibió con gozo. Ahí estuvo. Primero de Crónicas, capítulo 13. ¿Ya lo tienen? Verso 5. Entonces David reunió a todo Israel desde Sior de Egipto hasta la entrada de Amad, para que trajesen el arca de Dios de Kiriat Jearim. Y subió David con todo Israel a Baala de Kiriat Jearim, que está en Judá, para pasar de ahí el arca de Jehová Dios, que mora entre los querubines, sobre la cual su nombre es invocado. Y llevaron el arca de Dios de la casa de Abinadab en un carro nuevo, y Usa y Ahío guiaba el arca, el carro. Ahí vemos que es lo que ya leímos. Verso 11. David tuvo pesar porque Jehová había quebrantado a Usa, por lo que llamó a aquel lugar Pérez Usa hasta hoy. Y David temió a Dios aquel día y dijo: ¿cómo he de traer a mi casa el arca de Dios? No trajo David el arca a su casa en la ciudad de David, sino que la llevó a casa de Obed-edom geteo. Y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-edom en su casa 3 meses. Y bendijo Jehová la casa de Obed-edom y todo lo que tenía. Y todo lo que tenía. Dios va a bendecir todo lo que cada uno de nosotros pueda tener.
si tenemos la presencia de Dios. Capítulo 15. Ahí está, después del 14. ¿Lo tiene? Verso 16. Asimismo dijo David a los principales de los levitas que designasen de sus hermanos a 14 con instrumentos de música, con salterio y arpa y címbalos, que resonasen y alzasen la voz con alegría. Y los levitas designaron a Emán, hijo de Joel, y de sus hermanos, a Asaf, hijo de Berequía, y de los hijos de Merari, de sus hermanos, a Etán, hijo de Cusai, y con ellos a sus hermanos del segundo orden, a Zacarías, a Jaasiel, Seminarot, Jehiel, Uni, Eliab, Benaía, Maasía, Matatía, Elifeleu, Mignias, Obed-Edom y Jehiel, los porteros. Así Emán y Asad y Etán, que eran cantores, sonaban címbalos de bronces, y Zacarías, Asiel, y ahí está todo, la forma de cómo ellos iban ordenados para traer el arca de Dios. Hoy sí lo iba a hacer de la forma como estaba escrito David. Preparó la vida de ellos. ¿Cómo iba David? Verso 25, David pues y los ancianos de Israel y los capitanes de millares fueron a traer el arca del pacto de Jehová de casa de Obed-Edom con alegría, y ayudando Dios a los levitas que llevaban el arca del pacto de Jehová, sacrificaron 7 novillos y 7 carneros, y David iba vestido de lino fino, y también todos los levitas que llevaban el arca, y asimismo los cantores, y Kenanías era maestro de canto. Entre los cantores llevaban también David sobre sí un efod de lino, y de esta manera llevaban todo Israel el arca del pacto de Jehová con júbilo y sonido de bocina y trompetas y címbalos al son del salterio y del arpa. Mire, hermanos, era una fiesta tremenda. Capítulo 26, verso 15. ¿Sabe que estos hombres, de donde había estado el arca, se volvieron servidores de Dios? Y le dieron un lugar en el templo de Dios por haber atendido la presencia de Dios en su casa. Nos muestra, mire a dónde estaban ellos.
26, verso 15. Y para Obed-edom la puerta del sur, y a sus hijos la casa de provisiones del templo. Obed-edom cuidaba la puerta del sur, pero a los hijos de él, ¿qué lugar le dieron? La casa de provisiones del templo. Ellos resguardaban a dónde estaba la bodega, la casa de provisiones, en donde estaba llena de comida, llena de cosas. Y esa era la vida de estos hombres que tuvieron la presencia de Dios. Antes de que el arca llegara a sus vidas, ellos no eran nada. Pero al llegar el arca de Dios, la presencia de Dios a su casa, fueron bendecidos ellos y toda su casa y su familia. Y ahora se volvieron servidores en la casa de Dios, en el templo de Dios. Amados hermanos, ¿quieres tú vivir de acuerdo a lo establecido de parte de Dios? ¿Quieres vivir delante de Dios? No habrá para que tú puedas andar haciendo cosas si tú vives, dejas que entre la presencia de Dios a tu propia vida y a tu casa, y le sirves a Él y le adoras y le glorificas. Y la presencia de Dios es la bendición para las vidas de cada uno de aquellos que recibe la presencia de Dios en su vida. Si tú vives alejado de Dios y de su presencia, hagas lo que hagas, no habrá bendición en tu vida. Si no amas a Dios y a su presencia, no habrá bendición. Porque la bendición de Dios no viene porque tú hagas algo. La bendición de Dios viene porque tienes a Dios. Y si tienes a Dios, tienes su presencia. Y si tienes su presencia, tienes la bendición de Dios. Pero si vivimos, ya no les voy a decir como les dije, pero si vivimos como haraganes, sin buscar la presencia de Dios, sin ver que realmente tenemos nosotros un compromiso con Dios, porque Él nos ha salvado, porque Él nos ha perdonado, porque Él ha hecho todo en nosotros. ¿Cómo es que tú no vas a vivir comprometido con Dios? No puedes seguir en esa vida frívola. No puedes seguir viviendo en este mundo sin Dios y sin su presencia.
Hermanita, yo te invito, si tu marido no quiere nada de Dios, pues ahí déjalo, pero tú ya no sigas sometida bajo el yugo, que Él te va a estar impidiendo que tú busques a Dios. Ahí déjalo. Él no quiere nada de Dios, no puede estarte impidiendo a ti que tú sigas a Dios. En la eternidad, las cosas allá van a ser individuales. Amados hermanos, el Evangelio, 2 versículos más. En Efesios, capítulo 3, están los 2 versículos. Efesios capítulo 3 y el verso 8, el primer versículo. Míralo. Mira cómo dice. ¿Ya lo estás leyendo? ¿A dónde están las riquezas que tú necesitas? ¿A dónde está la bendición que tú necesitas? Dije Efesios capítulo 3, verso 8. ¿A dónde están? El Evangelio no es cualquier cosa, hermano. El Evangelio son las riquezas de Dios. Y nos dice así el verso 8. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. El Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Ese es el Evangelio, hermano. El Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. ¿A dónde están las riquezas de Cristo? En el Evangelio. ¿Quieres que no te falte nada en este año? Vive el Evangelio. Vivamos el Evangelio. Estemos en el Evangelio. Caminemos en el Evangelio. Andemos como Dios quiere que se ande. Aquellos hombres amaron la presencia de Dios y atendieron la presencia de Dios, y la presencia de Dios comenzó a bendecirlos. Porque José, todo lo que él tocaba era prosperado. Porque en la vida de José estaba la presencia de Dios. Estaba Dios. Verso 16, el mismo capítulo.
para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria. Verso 16, capítulo 3 de Efesios, verso 16, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria. Para que os dé conforme a la riqueza de su gloria. Esa es la vida de los hijos de Dios, hermano. Ese es Dios. En Dios están las riquezas. En Dios están las inescrutables riquezas. En Dios está todo. Todo lo que tú y yo necesitamos están en Dios. ¿Por qué andar padeciendo? ¿Por qué andar ahí todo cabizbajo? ¿Por qué andar en graves problemas? ¿Por qué? Si vivir en Dios, vivir en su presencia, tenerlo a Él, caminar con Él, vivir con Él, es toda la vida que debemos de tener nosotros. Pero si tú sigues en la misma condición de tu vida y no le das vuelta a tu condición, y le sigues poniendo peros a tu vida, es que mire, hermano, es que mire que yo, es que mire que aquí, es que mire, esa es tu cosa, hombre, ahí deja. Si querés seguir mal, viví de la forma como tú quieras. Pero si quieres vivir bien, tú tienes que vivir con Dios. Está en que tú decidas cómo vivir en la presencia de Dios. En este año no va a haber para qué andarte rogando. Si vienes, bueno. Si no vienes, bueno. Pero no te voy a andar preguntando, ¿y por qué no fue, hermana? ¿Y por qué no? No. Decide. Sigues a Dios y vas a ser bendecido. Vas a ser prosperado. Vas a tener su presencia. Vas a tener la bendición de Él. Pero si no, allá tú te quieres conformar ser como un mundano que le va a ir mal durante todo este tiempo de aquí en adelante. Solo los hijos de Dios van a vivir bien. Pero a este mundo cada día le va a ir mal y mal y mal y mal y mal. No a los hijos de Dios, pero sí a este mundo. ¿A qué hijos de Dios? A los que viven en la presencia de Dios, a los que viven con Dios, a los que aman a Dios y su presencia, a los que aman el hacer la voluntad de Dios. Los que aman a Dios más que las cosas. ¿Tú amas más a Dios que las cosas? Ah, qué tremendo, ¿verdad? No, así no es, hermano. Tú debes de amar a Dios sobre todas las cosas, no más que las cosas.
sobre todas las cosas tienes que amar a Dios. No amar a Dios más que las cosas. Estás diciendo, Señor, pero yo amo las cosas, pero también te amo a ti. No. Sobre todas las cosas es el amor a Dios. Allá tú. ¿Quieres ponerte de pie? Este día determinemos cómo vamos a seguir viviendo. ¿Qué quieres para tu vida? ¿Quieres salud? ¿Quieres prosperidad? ¿Quieres protección? Todo eso está en Dios. Pero si sigues ahí queriendo hacer tus propias cosas y sacando el tiempo, dándole la sobra del tiempo que tú tienes a Dios, no, esa no es la vida de los cristianos, darle la sobra del tiempo. Es que ahora vine porque me quedó tiempo. ¡Ah, qué lindo, qué linda! No, tú tienes que vivir porque hay tiempo para Dios, no porque te sobra. Señor, ayúdanos a hacer una decisión en nuestra vida. Obed-edom hizo una decisión de recibir el arca en su casa. Aunque había oído que había matado a miles, él no le tuvo temor. Se preparó y recibió a Dios y a su presencia en su casa. Y fue bendecido. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Hay una decisión que debemos hacer ahora, y de esa decisión será lo que tú vas a tener en tu vida. He decidido seguir a Cristo.